Hasta ahorita no entiendo cómo se producen las estafas en la venta de departamentos, en la venta de inmuebles. Hoy hablamos de esto con Jorge Silva. No saben lo elegante que se ha venido Jorge Silva. Gracias, viceministro de Defensa de los Derechos del Consumidor, como el Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Salen los edificios como champiñones, en cada esquina hacen un hueco y de pronto se levantan los edificios y hay que comprar departamentos y hay que aprovechar. ¿Y quién no quiere un departamento? ¿Quién no quiere tener un refugio? Creo que está después de la salud y la educación entre las principales necesidades. Darle un techo, tener un lugar propio, no botar plata en alquileres y sentirse sin protección cuando uno compra un inmueble es terrible. Que a uno le estafen, no pues $500 o $200, que a uno le estafen el precio de un inmueble. Jorge Silva, bienvenido. Gracias, Claudia. Un saludo a toda la audiencia del programa. Tú has descrito lo que sucede y rescato lo que mencionas. Es importante. Esta norma no va contra las inversiones, ¿no? Es más, fortalece la actividad inmobiliaria en nuestro país porque da certeza, seguridad jurídica, no solamente al comprador que hace el papel de usuario, porque estás demandando el servicio de una inmobiliaria o estás demandando un bien inmueble, que puede ser un terreno, un departamento, una casa, etc. Por lo tanto, esta norma protege al comprador, al usuario, al consumidor, pero también le da una seguridad jurídica al que realiza la actividad inmobiliaria. Por lo tanto, consideramos de que este decreto supremo, que ha sido promulgado por nuestro presidente, recoge también la necesidad de poder regular, de controlar, fiscalizar esta actividad económica tan importante en el país. Tú lo decías, Claudia, de que todos los bolivianos y las bolivianas tenemos nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros sueños, y dentro de ellas, lógicamente, está la de adquirir una profesión, la de poder servir a tu país, trabajar, pero como resultado de ese esfuerzo, inmediatamente piensas en tu casa, ¿no? Tú quieres tener tu terrenito, tu departamento, tu casita, porque de pronto has hecho familia y quieres dejar algo a los hijos o quieres formar un hogar. Y lógicamente tener un techo propio es uno de los primeros objetivos que se trazan después de haber logrado una profesión o un trabajo. Sin embargo, Claudia, hay mucha gente que lamentablemente se ha visto frustrada con la realización de este sueño, de esta aspiración, porque se ha encontrado con gente que te ha engañado, que te ha ofrecido un terreno y que no había sido el terreno del que te está vendiendo, si no había sido de otro, que había tenido dueño, que el dueño a veces es el Estado o es otro privado, o finalmente porque te han ofrecido un departamento y te han dicho que te van a entregar en 1 año, en 2 años, y han pasado 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, nunca te entregan el departamento, o te han ofrecido con características técnicas de primera y te han entregado con materiales que son de segunda o de tercera, o finalmente porque te han ofrecido proyectos inmobiliarios donde te han dicho que va a haber piscina, campos deportivos, gimnasio, mercados, etcétera, y cuando te han entregado nada de eso estaba en la realidad. Es decir, te venden sueños, te venden ilusiones y después se genera este tipo de engaño, de estafa, en la cual mucha gente lamentablemente se ha visto afectada. Y no hay dónde quejarse. Y no hay dónde quejarse, porque lamentablemente te hacen firmar contratos abusivos, con cláusulas abusivas, con prácticas comerciales abusivas, que cuando quieres reclamar vas a un juez en la vía civil o en la vía penal y tienes todas las de perder, porque te hicieron firmar estos documentos en los cuales estás negando tus derechos al reclamo, estás negando tu derecho a la transferencia, le estás otorgando al vendedor ciertas atribuciones o ciertas facultades en tu propio perjuicio, como por ejemplo que señala que si no has pagado en 60 días tu cuota, has perdido tu predio, has perdido tu cuota inicial y has perdido todas las cuotas que has dado.
Hay mucha gente, Claudia, que ha perdido el empleo, se ha enfermado o ha pasado cualquier circunstancia pandemia, de hecho. y no ha podido pagar 2 cuotas, ¿no? Va al tercer mes a querer regularizar y le dice, no, revise el contrato, la cláusula cuarta dice que pasado los 60 días de retraso, usted ha perdido todo. Y quieres reclamar y le dice, váyase a la cláusula séptima, usted ha afirmado que ahí está prohibido el reclamo, que usted no tiene derecho al reclamo porque es un acuerdo entre partes. Entonces lo transferiré para recuperar mi platita que he dado. No, lea la cláusula novena, ahí está la prohibición de transferir. Usted no puede transferir. O sea, ha perdido su predio, ha perdido su cuota inicial, ha perdido las cuotas del plan de pagos y eso se va en favor del vendedor y el comprador se queda indefenso. Este tipo de cláusulas abusivas, Claudia, no me estoy inventando, está en los miles de documentos de contratos que hemos recibido a lo largo de este tiempo y se constituye ya en una práctica comercial abusiva. Cuando te ofrecen terrenos, no el propietario, sino aparece el apoderado, ¿no? Y resulta que tú firmas el contrato con el apoderado, terminas de pagar y aparece el dueño y te dice, yo nunca he autorizado la venta de mis predios, pero aquí tengo un poder. Esos han falsificado mi firma, esos poderes no valen y yo inicié un proceso penal a esas personas, porque yo mis terrenos he vendido a otras personas y de pronto hay terrenos que tienen 2, 3 dueños por esta figura. Aparecen apoderados, aparecen promotores que venden y el dueño está mirando de ahí atrásito y quién es el que define finalmente a quién vende sus predios. Trampas redondas. Sí. O finalmente estos proyectos, estas urbanizaciones que no son autorizadas por los gobiernos municipales, ¿no? Y que te la están vendiendo y falsifican planos de construcción, falsifican planimetrías, porque cuando tú vas a averiguar a la alcaldía, dice, no, nosotros no hemos autorizado. Este es un terreno, una urbanización donde hay conflicto de límites, es autorizado Palca o es Mecapaca, nosotros no. Hay una serie de irregularidades, de inseguridad jurídica al usuario, al consumidor que cree en estas ofertas que aparecen todos los días a través de las redes, en las plazas, en las ferias, en diferentes medios para cautivar a la gente que desea adquirir un bien inmueble. Entonces, de lo que se trata es ahora de que este decreto supremo entre en vigencia y se evite estas cláusulas abusivas en los contratos. Eso? El decreto supremo establece que se debe cumplir 17 requisitos, ¿no? De lo contrario, no se va a otorgar la certificación, la autorización para la preventa de estos bienes inmuebles. Este decreto supremo orienta a esa relación jurídica de compra y venta a futuro, en todos los proyectos de preventa, llámese contrato de venta con derecho propietario en reserva o cualquier otro nombre que le den, tiene ese efecto, es decir, es para ese tipo de ventas a futuro. Se va a exigir desde la acreditación del propietario, es decir, no se puede permitir que las ventas sean a través de un apoderado o de un promotor de ventas. Tiene que vender el propietario. Y para tal efecto, Claudia tiene que acreditar su derecho propietario, su folio real, ¿no? Para que se sepa que el que está vendiendo algo que le corresponde, que le pertenece y que por lo tanto puede disponer de ese bien. Porque han habido varios casos, Claudia, donde hay gente que, te digo, vende lo que no es suyo. Ve un predio vacío y se inventa un folio real, se inventa un plano y empieza a lotear. Eso es estelionato porque está vendiendo algo que no es suyo. O hay gente que inicia el trámite para regularizar predios y está en proceso. Y está en proceso, y está en proceso 10, 15 años, 20 años. Casos en Potosí, por ejemplo, donde hemos encontrado 30 años que la gente ha terminado de pagar, les han dado el terreno, pero nunca les han dado la minuta de transferencia, por lo tanto, no han podido perfeccionar su derecho propietario en derechos reales. Y de pronto apareció otro con folio real disputándole ya el derecho propietario. Entonces, uno de los éxitos es exigir la identificación del propietario, que acredite su folio real que corresponda al predio, al bien inmueble que está ofreciendo. Que dé la cara desde el inicio. Exactamente. Que los planos de construcción estén debidamente autorizados por la alcaldía, que los impuestos estén al día, que el impuesto a la transferencia, que es otra cláusula abusiva, la pague el vendedor, no el comprador, porque los contratos, acuerdo entre partes, el impuesto a la transferencia vas a pagar tú, comprador.
cuando el código tributario dice que debe pagar el vendedor, no el comprador. Pero esto es como usos y costumbres. Cuando uno ha comprado y la gente que nos está viendo sabe, uno compra, a mí me ha pasado, el departamento que he comprado, el impuesto lo pago yo y uno ve así, no, la norma dice, pero se ha naturalizado que el que paga es el que compra. Esa es una cláusula abusiva. ¿No? Esa es una cláusula abusiva porque la ley 453 dice que las cláusulas abusivas se las dan por no válidas. O sea, no debería valer porque está afectando un instituto jurídico, está violando la norma, es decir, no puedes tú, al margen de lo que dice la ley, entrar en acuerdo entre partes y firmar un documento en contra de lo que establece la ley. Entonces, se va a exigir que estas cláusulas estén claras, se va a exigir que tú tengas derecho al reclamo. Por supuesto que sí, Claudia, no puede ser que en un contrato te hagan firmar la prohibición al reclamo cuando ese es un derecho que tenemos todas las personas que está garantizada en la Constitución y en las leyes, pero igual no puedes firmar un contrato donde violen ese tu derecho al reclamo. Se tiene que garantizar que tú tienes el derecho a transferir, ¿no? ¿Por qué? Alguien puede decir, pero ¿cómo va a transferir si todavía no es dueño? Pero puedes transferir los derechos y las acciones que has adquirido. Eres adjudicatario de un predio, has dado tu cuota inicial, has pagado, no sé, 2 años tus cuotas mensuales, estás al día, pero de pronto surge una oportunidad y tienes que irte a otro país porque mejores condiciones laborales, etcétera, o te has casado y te vas a otro lugar. Y tienes esa acción, tienes ese derecho pendiente, entonces puedes transferirme a mí, que estoy interesado en ese predio, te devuelvo la plata que has invertido y yo me hago cargo de la deuda que todavía tienes pendiente. Eso se puede realizar, pero con estos contratos te dicen, no, usted no tiene derecho a ese tipo de transferencias. Si usted quiere, se va, deja de pagar y todo eso se queda para el vendedor. Ahora, todo esto va a, obviamente, cambiar el panorama, va a restituir los derechos, pero ¿es de aquí hacia adelante o alguien que ahora está comprando y tal vez ya pagó el dinero de la transferencia puede retroceder hacia adelante, hacia atrás? ¿Cómo va a imponerse esta norma? Los 17 requisitos es de aquí para adelante. De aquí para adelante. Sí, pero el usuario, el consumidor que quiera hacer verificar un contrato vigente donde el objeto del contrato esté pendiente, puede apersonarse para que nosotros podamos revisar esos contratos que han firmado, ¿no? ¿Y dónde pueden ir las personas que tengan dudas o que de plano ya tengan quejas? ¿Quién los va a defender? El Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Defensa del Usuario y del Consumidor, vamos a recibir estas quejas, estas denuncias de contratos vigentes en preventa, con la finalidad de que en la vía conciliatoria podamos subsanar estos errores antes de ir a cualquier otra vía jurisdiccional. Hay que llamar, hay que ir a la oficina, ¿qué hay que hacer? Es mejor apersonarse porque son documentos, ¿no? Hay que llevar un dossier. Claro, y hay que revisar los documentos, el contrato, los accesorios, todos aquellos otros elementos que en una llamada telefónica no puedes apreciar, ¿no? Entonces, es recomendable que el usuario, el consumidor que crea que está siendo afectado en su derecho y que tiene todavía un contrato vigente, ¿no? Porque está en pleno proceso de adjudicación, pueda verificar y podamos nosotros intervenir para que aquellas cláusulas abusivas que están en algunos contratos todavía vigentes puedan ser subsanados. ¿Y las revisiones, los procesos son rápidos? ¿Ya tienen gente? ¿Y dónde tienen que apersonarse, por favor, a las personas que nos están viendo? Sí, alguien decía de que esto va a generar una mayor burocracia. Si tú tienes todo al día, no tenemos por qué perjudicar absolutamente nada, es simplemente certificar de que esa relación de compra futuro está en orden, está legal, está dentro de lo que establece la norma y por lo tanto serán pues 48 horas a lo máximo poder emitir la certificación. Pero en aquellos otros casos donde esté en duda la propiedad que se está vendiendo o el folio real que han extendido porque hay un conflicto de derecho propietario, por supuesto que no podemos certificar ese tipo de irregularidad porque sí estarías beneficiando al pícaro que está vendiendo cosas que no son
o que está queriendo aprovecharse de la gente, pero estaremos garantizando a aquella gente que hace un esfuerzo, Claudia, para poder tener un terreno, un departamento, una casa, a veces se presta plata del banco o invierte todos sus ahorros de la vida y de pronto se ve sorprendido y estafado y engañado. Entonces, se trata de dar seguridad y certeza jurídica a la población. Y no tenemos ninguna intención, la norma no está orientada a generar ningún tipo de burocracia. Te digo, aquel inmobiliario, aquella empresa inmobiliaria, aquel agente inmobiliario, corredor inmobiliario, lo que se llamen, si tiene los papeles en orden, por supuesto que no debería temer absolutamente nada y no debería significar ningún tipo de impedimento poder realizar esa transacción, esa compra-venta futura. Perfecto, muchas gracias. Jorge Silva, viceministro de Defensa de los Derechos del Consumidor y de la Consumidora. Hasta ahorita hubo abuso, pero a partir de ahora, si nosotros hacemos respetar la norma, no habrá más estafas. Habrá que cuidar, estar pendientes y asistir, como dice el viceministro. Gracias, Jorge Silva. Dobles las gracias por venir aquí hasta la Gracias. Y simplemente aprovechar para saludar a todos nuestros maestros, maestras que están en su día. A ellos nos debemos porque ellos nos han enseñado mucho en la vida. ¿Tiene el nombre de algún maestro o maestra que le ha marcado? Sí, Elías Muñoz, mi director del Colegio Germán Buch, que ya se fue, pero siempre los recordamos todos los buchistas. Y a varios profesores y profesoras que hemos tenido. A todos ellos, Sí, sí. la felicidad.